Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Dice la palabra de Dios: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre eterno, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, acudimos de nuevo ante tu presencia y te suplicamos, te imploramos, Señor, que tú nos asistas, tú nos ayudes para estar atentos a tu palabra. Somos dados a la distracción, ayúdanos a apartar de nuestra mente todo aquello que nos distraiga y estemos atentos para recibir tu palabra con un corazón humilde, dispuesto para aprender. Señor, que tú sostengas a quien ha de predicar también. Señor, ten misericordia, tú obres así en medio de tu pueblo, para que podamos recibir esta palabra y ponerla en práctica, obedecerte, oh Señor. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos. Amén, Padre. La palabra ministerio proviene del latín ministerium, que significa servicio. Transmite la idea de realizar una labor para servir a otros. Por eso, cuando hablamos del ministerio cristiano en general, podemos decir que nos estamos refiriendo al servicio cristiano. Este tema es muy amplio, así que lo que voy a hacer en este sermón es simplemente considerar algunos aspectos del ministerio cristiano, basándonos en los versículos que hemos leído en Colosenses. Pero antes de continuar, dado que estamos dentro de la serie que estoy trayendo, la Epístola a los Colosenses, voy a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en el mensaje anterior, donde hablamos de la reconciliación. Vimos en primer lugar qué es la reconciliación según las Escrituras, en segundo lugar, quiénes deben ser reconciliados, en tercer lugar, quién lleva a cabo la reconciliación, en cuarto lugar, cómo se realizó la reconciliación, en quinto lugar, vimos el propósito de la reconciliación, en sexto lugar, vimos cómo saber si hemos sido en verdad reconciliados con Dios, y en séptimo y último lugar vimos un deber muy importante de los que han sido reconciliados. Yo sé, son muchos puntos, 7 puntos, pero está grabado. Si algún hermano quiere recordarlo, puede acudir a nuestro canal de YouTube o a la página web y ahí tiene el sermón. En este pasaje que vamos a considerar hoy, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos presenta algunos aspectos de la obra del ministerio pastoral. Sin embargo, estos versículos no solo se escribieron para los ministros en la iglesia, sino para todo verdadero creyente. Así que todas las enseñanzas que vamos a considerar en este sermón pueden aplicarse también a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros, a todo verdadero creyente. Todos, en un sentido, somos ministros si consideramos el significado literal de la palabra, sirviente. Todos somos sirvientes. Todos somos servidores los unos de los otros. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, todos vosotros, servíos por amor los unos a los otros. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, no solo animan y edifican los pastores a las ovejas, sino unos a otros. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, servíos por amor los unos a los otros. Todos somos siervos los unos de los otros. Bien, dicho esto, pasemos ya a considerar, en primer lugar, el origen del ministerio. El origen del ministerio. ¿De dónde surge la obra del ministerio pastoral? ¿Quién la produce? ¿Cuál es su origen? ¿Quién da los ministros o pastores a la iglesia? Vamos a ver esto, por un lado. Dice Pablo, al principio del versículo 25 de Colosenses capítulo 1, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Y en el versículo 23 que ya leímos en el sermón anterior dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no se hizo ministro a sí mismo. Él no se hizo ministro a sí mismo. Pues ahora yo soy el ministro. Ahora yo soy apóstol. No, fue hecho. Así también, ningún pastor hoy en día se hace pastor a sí mismo. ¿Vale? Pero ¿quién da los pastores a la iglesia? ¿Quién da o quién hace, vamos a decirlo así, pastores para la iglesia del Señor? Pues es el mismo Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo, está hablando de Cristo, el mismo Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que enseña claramente la Escritura. Por eso dije antes que nadie se constituye a sí mismo pastor o ministro. Es Dios quien da los dones y quien obra el llamamiento en el corazón de aquellos hombres que Él quiere poner en la obra del ministerio pastoral. La Iglesia lo único que hace es ver, darse cuenta y reconocer esos dones y ese llamamiento que el Señor ha dado a esos hombres. Pero lo da el Señor. No se lo dan ellos mismos, ni lo da otras personas, ni lo da la Iglesia. Es el Señor quien da esos dones. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Aclara el apóstol. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nadie se da a sí mismo los dones para pastorear una iglesia. Es el Señor quien los da. Santiago capítulo 3, versículo 1. Mirad qué dice ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí nos advierte el Señor explícitamente a que no nos constituyamos nosotros mismos como maestros en la iglesia. Por tanto, tampoco puede cada uno constituirse como pastor en la iglesia. Es Dios quien da los ministros o pastores a su iglesia. Yo sé que esto lo sabemos, pero hay que recordarlo y guardemos nuestros corazones. Que aquí nadie se levante algún día y dice, pues ahora yo soy ministro, o quiero predicar, o quiero hacer esto. ¿Vale? Pues, siéntate tranquilito y ya veremos. Pero todo esto que he dicho se puede aplicar también en un sentido al servicio cristiano en general. Es decir, todo verdadero creyente puede y debe servir a otros porque ha sido el Señor quien ha obrado en su corazón. Es Dios quien pone en el corazón del creyente ese deseo y esfuerzo para servir a los demás.
Querido hermano, si tú realizas algún servicio a otros, déjame decirte, por amor a tu alma, no te gloríes en ti mismo. Es Dios quien ha obrado en ti. Es el Señor quien ha obrado una buena disposición en tu corazón. Es el Señor quien ha puesto en ti el moverte para servir a otros. Así que el origen del ministerio, del servicio cristiano, es divino. Proviene del Señor. Nadie se gloríe, por tanto, en sí mismo. Veamos ahora, en segundo lugar, los sufrimientos del ministerio. Mirad qué dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El ministerio no es algo fácil y cómodo. No lo fue para Pablo, no lo es para ningún pastor hoy en día que quiera ser fiel a la verdad de la palabra de Dios. Si un ministro quiere ser fiel al Señor, va a recibir de forma especial y directa los ataques del diablo e incluso de algunos que dicen ser cristianos, pero por alguna razón tienen a ese pastor entre ceja y ceja, como decimos aquí. Lo tienen aquí, enfilado. Y si ese hombre va a permanecer fiel al Señor, va a sufrir. Incluso por algunos que están dentro de la iglesia. El pastor que no quiera sufrir, lo tiene muy sencillo. Que haga lo que diga cualquiera en la iglesia, independientemente de si es bíblico o no, y haga caso a la gente, y así mantiene contento a todo el mundo. Y no tendrá problemas. No es a eso a lo que el Señor llama a los pastores, a sus pastores. A los pastores que Dios da a la iglesia, les llama a ser fieles a la verdad, a la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos en Colosenses 1:24 que Pablo habla de sus padecimientos y aflicciones por Cristo, debemos recordar, queridos hermanos, que esto no era algo exclusivo del apóstol, como que solo él padecería de esa forma. Tampoco es algo exclusivo de los pastores, no. Todo verdadero creyente que sea fiel al Señor en esta tierra padecerá persecución, sufrirá de una u otra forma por causa del Evangelio. Esto es así. Y si tú, mi querido hermano, llevas ya tiempo en la fe, te habrás dado cuenta de esto. Y si llevas poco tiempo en la fe, te darás cuenta. Sufrir de una u otra forma, padecer por causa del Señor. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dijo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No es probablemente a vosotros también os persigan. Quizá lleguen a perseguiros algún día. No. A vosotros os perseguirán, seguro. De una forma o de otra, en mayor o menor medida, os perseguirán. Quizás una persecución literal, física, quizás sea una persecución psicológica, como sea, os perseguirán. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario, nos dice el Espíritu Santo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No unas poquitas, no, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero es interesante ver en qué contexto dijo Pablo estas palabras, y quiero que lo veamos. Vamos a leer algunos versículos anteriores, en Hechos capítulo 14, versículos 19 al 21. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, a punto de morir.
Pero rodeándole los judíos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, volvieron a la ciudad donde le habían apedreado y casi muere. Entonces dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, ¿a ti te han llegado a apedrear en algún momento? A mí todavía no. Yo creo que aquí a nadie nos han apedreado, hasta el punto de llegar casi a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos persiguen, si sufrimos por causa del nombre de Cristo, por causa de permanecer fieles a la verdad, suframos ataques de fuera o de dentro, ¿qué hacemos? Pensar, señores, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto proviene de ti, tú lo has determinado, Señor, me someto a ti. Y permanezco fiel a la verdad, al Señor. Bueno, esto le pasó al apóstol. No lleguemos nosotros a quejarnos porque, ay, que me están diciendo tal cosita. Y empecemos a desanimarnos o a desalentarnos o a decir, ¿para qué seguir para adelante? Mira lo que me están diciendo. Mira cómo me están tratando. Espérate, que no te han llegado a apedrear, ¿eh? Así que el ministerio cristiano conlleva también sufrimiento, si es que permanecemos firmes en la fe y en la verdad. Los que se desvían de la verdad no van a sufrir, no van a padecer muchas tribulaciones, van a estar súper contentos. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, creo que es bueno aclarar el significado de la última parte de Colosenses capítulo 1, versículo 24, que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Digo que es bueno aclararlo porque se han hecho unas malas interpretaciones y graves de este versículo, de esta parte. Hermanos, esto no significa que los padecimientos de Cristo en la cruz por causa de nuestros pecados fueron incompletos o imperfectos. Y entonces Pablo tenía que suplir algo de esos padecimientos del Señor. No, nada de esto. Si fuera así, el apóstol se estaría contradiciendo a sí mismo con lo que acaba de enseñar en los versículos anteriores, donde dijo que somos reconciliados solo por Cristo, por su muerte, por su sangre derramada en la cruz. Lo vimos en los versículos 20 al 22. No somos reconciliados con Dios por la combinación de la muerte de Cristo y los padecimientos de Pablo o de cualquier otra persona. No. No somos reconciliados, no somos salvos porque Cristo padeció por mí, pero yo tengo que añadir un poquito a esos padecimientos, yo tengo que sufrir también para ganar un poquito esos méritos para ser salvo. No. Esto es lo que piensa la Iglesia Católica Romana. Y de ahí viene la idea del purgatorio y otra falsa enseñanza. No y mil veces no. Solo somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Su entrega, su muerte, su sacrificio fue único, perfecto y completo. Esto tiene que quedar claro. Y hay mucha enseñanza más, no solo los versículos 20 al 22 que Pablo enseña, sino esto se enseña muy claramente en otra parte de la Escritura. Cuando Pablo dice en el versículo 24, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, se refiere a que él está padeciendo las aflicciones que los enemigos de Cristo les hubiera gustado infligir al propio Cristo si él todavía estuviera aquí en carne y hueso.
Como el Señor ya no está aquí de una forma visible y palpable, entonces esos ataques van dirigidos ahora a todos sus seguidores, es decir, a los cristianos. Cumplo en mi carne no es que voy a suplir no, es que estoy padeciendo lo que los enemigos de Cristo quieren infligir al Señor Jesucristo. No pueden, porque no está aquí en carne y hueso. Lo padecemos nosotros. Pablo y todo verdadero creyente, la iglesia, los sufrimientos. Todos nosotros tendremos que sufrir aflicción por causa del Señor, por ser fieles a Él y a su verdad. Esos enemigos que querrían haberle hecho más daño al Señor, le faltó hacerle más daño al Señor, según ellos. Por eso, para Pablo y para los cristianos. Eso es lo que significa este pasaje. Y esto es lo que también nos enseña en 2 a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no el padecimiento de Cristo en la cruz, no, las aflicciones que nosotros recibimos de los enemigos del Señor por causa de Cristo, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Abundan en nosotros las aflicciones, los padecimientos por causa del Señor Jesucristo. Bien, después de ver que el ministerio cristiano conlleva sufrimientos, padecimientos, vamos a ver en tercer lugar la tarea principal del ministerio. En Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra griega que se ha traducido por cumplidamente significa literalmente llenar, cumplir. Es decir, Pablo tenía que anunciar o proclamar de forma plena, completa, sin perder tiempo, sin esconder, sin quitar nada, toda la palabra de Dios. Esta era la tarea principal del ministerio, proclamar cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la tarea principal de los ministros o pastores. El trabajo o la tarea principal de un pastor no es planificar muchas actividades, no es agradar a los oyentes, no es servir a las mesas, para eso ya están los diáconos. Su tarea principal no es organizar eventos aquí y allá. La tarea principal de los pastores no es vamos a organizar reuniones de jóvenes, cualquier otra cosa. No. Su tarea principal es predicar, proclamar la palabra de Dios. ¿Para qué Pablo fue hecho ministro? Principal y básicamente para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Fijaos lo que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, un pastor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que Timoteo tenía que hacer principal y básicamente. Esta era la tarea principal de Timoteo. Cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es la tarea de los pastores, apacentar la iglesia. Sí. Pero ¿cómo se supone que esos pastores debían mirar por el rebaño? ¿Qué debían hacer principalmente esos pastores para apacentar la iglesia del Señor? Bueno, ellos sabían lo que tenían que hacer porque el apóstol les había dejado ejemplo. Justo el versículo anterior, el versículo 27, dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Además era obvio, por lo que dice en los versículos 29, 30 y 32, que ellos tenían que entregarse, los pastores tenían que entregarse principal y básicamente a predicar la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a las ovejas. Es decir, Pablo les exhorta a que cuiden del rebaño de Dios, entre otras cosas, porque vendrán lobos rapaces. ¿Y qué van a hacer esos lobos? No van a entrar para acuchillar a los hermanos. No se levantarán para robarles dinero o para pegarles puñetazos. No. Dice que van a hablar cosas perversas. Van a intentar introducir el error, la falsa doctrina en la iglesia. ¿Y cómo debían los pastores hacer frente a tales lobos para cuidar, proteger, pastorear el rebaño que el Señor había puesto bajo su cuidado? ¿Cómo? Predicando fielmente la palabra de Dios, no rehuyendo anunciar todo el consejo de Dios. Por eso, después de advertirles acerca de esos lobos rapaces, sigue diciendo el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con los santificados. La palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra de Dios, aplicada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No los cuentos, no los chistes, no las historias motivadoras, no los mensajes emocionalistas que apelan solo a los sentimientos y emociones. No. Solo la palabra pura del Señor es la que tiene poder para sobreedificarnos. Y hermanos, quiero dejar aquí una advertencia para vosotros, para mí también. Cuidado con lo que vemos en internet y los predicadores que hay por ahí. Hay algunos que, bueno, traen un buen mensaje. Pero hay otros, y son famosos, que lo que traen son mensajes motivadores, emocionalistas, y apelan a los sentimientos, a las emociones, solo a eso. No es que estén mal las emociones, no están mal los sentimientos, pero solo apelan a eso. Y hombres que se pasan hablando 1 hora, 45 minutos, 50 minutos, y no han abierto las Escrituras. ¿Tú sabes cuántos pasajes de la Biblia han citado? A ver. Bueno, creo que leyó uno al principio cuando empezó el sermón. La palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificarnos, para edificarnos. La palabra de Dios aplicada por el Espíritu de Dios. Hermanos, es importante que tengamos claro todo esto porque algunos cristianos, no en esta iglesia, pero sí en otras, están demandando de los pastores cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero no son imprescindibles en la labor del ministerio y desde luego no son cosas primordiales. Pero se demandan de los pastores como si fueran cosas o tareas tan esenciales y principales como la predicación de la palabra de Dios. Y eso no es así, hermanos. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Lo que sí debemos esperar de un pastor bíblico es que predique con rigor, precisión y fidelidad toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Desde luego esta no es su única tarea, yo lo sé, no es su única tarea, pero es la principal. Es la más importante. Es la forma principal en la que ese siervo de Dios va a pastorear la iglesia.
Vamos a tener eventos por aquí, vamos a tener reuniones por allá, vamos a salir para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Espera. Lo principal, la predicación de la palabra de Dios. Muy bien. Todo esto es en relación con los pastores. Pero en lo que se refiere al ministerio cristiano, es decir, al servicio entre los hermanos, el servicio cristiano de los unos para con los otros, también podríamos decir que nuestra tarea principal es anunciarnos unos a otros la palabra de Dios. No digo que nos constituyamos maestros los unos de los otros, me refiero a que entre los hermanos tenemos que llevarnos mutuamente a lo que el Señor nos demanda o nos enseña en su santa palabra. Fijaos que dice en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero claro, para amonestarnos los unos al otro tiene que haber conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y amonestarnos unos a otros conforme a la palabra de Dios, claro. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Esto, todos los hermanos, no solo los pastores, todos los hermanos. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos unos a otros. Y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Claro, si lo que mora en abundancia en nosotros son las series de televisión, la música y otras cosas, pues eso es lo que saldrá de nuestros labios. Pero dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a enseñar y exhortar unos a otros? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mora en abundancia en nosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Todo esto que hemos considerado está reforzado por lo que tenemos en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahora pregunto, ¿cómo ha manifestado Dios ese misterio a todos sus santos? ¿Cómo? ¿Por medio de quiénes el Señor ha dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Versículo 28. A quien anunciamos, nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Así que los ministros, y también todo verdadero creyente, en un sentido, son los medios humanos que el Señor usa para llevar el Evangelio de Cristo, la santa palabra de Dios, a todo ser humano. Hermanos, yo no estoy diciendo aquí, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, no es cuestión de constituirnos maestros unos de otros, pero sí exhortarnos, animarnos, alentarnos, enseñarnos en algún momento la palabra de Dios. Esta es la tarea principal del ministerio cristiano. Veamos en cuarto lugar la meta principal del ministerio cristiano. Esto es muy importante. La meta o el propósito principal del ministerio. ¿Para qué predican los pastores la palabra de Dios?
¿Para qué debemos compartir la palabra de Dios unos con otros? ¿Para qué debemos exhortarnos unos a otros conforme a las Escrituras? Bueno, muchas respuestas se podrían dar a estas preguntas, pero yo me estoy refiriendo a cuál es el fin o la meta principal de toda esa labor de proclamación de la palabra de Dios. Tenemos la respuesta en el versículo 28 de Colosenses capítulo 1. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Queridos hermanos, si los pastores nos predican la palabra de Dios, si a un nivel personal nos enseñamos unos a otros la palabra, exhortándonos, animándonos, es para que seamos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Es decir, para que crezcamos en santidad, en piedad, en amor, en humildad, etcétera, etcétera. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito por el que fuimos creados y salvados. Este es el propósito por el que fuimos salvados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sabemos que no seremos perfeccionados o glorificados mientras estemos en esta tierra, pero sí que seremos plenamente conformados a la imagen del Señor Jesucristo cuando seamos glorificados en el cielo. Ahora, esto no significa que ese proceso de perfeccionamiento, lo que llamamos santificación progresiva, no haya comenzado ya en nosotros. Sí que ha comenzado. Bueno, pues eso es lo que tú dices, pero ¿y qué apoyo hay en la Biblia? ¿La Escritura enseña eso? Pues sí, vamos a la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por la misma imagen de la gloria del Señor, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen del Señor. Pero quiero destacar aquí que dice somos, no seremos. Por supuesto que lo seremos, como dije antes. Seremos plenamente transformados y glorificados cuando estemos con el Señor. Pero esa transformación ya ha comenzado en los verdaderos creyentes. Por eso dice somos. Queridos hermanos, tú y yo ya estamos siendo transformados, santificados a la imagen de Cristo conforme a su carácter santo. Si somos verdaderos creyentes, ya estamos siendo santificados, transformados de gloria en gloria. Si no hay una transformación, si no se ve una transformación en tu vida, es que no eres un verdadero creyente. Así de sencillo. Si no hay un cambio, una transformación, una santificación, tienes motivos para pensar que no eres un verdadero creyente. Ser transformados, santificados, conforme a la imagen de Cristo. Este es el fin principal que yo como pastor debo tener en mente al predicaros la palabra de Dios, y este es el propósito que debemos tener cada uno de nosotros cuando vamos a un hermano y le decimos, mira hermano, mira lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura aquí y allá, te digo esto por amor a tu alma, para que seas conformado cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. A lo mejor no le decimos estas palabras literales, pero debe estar en nuestro corazón esto. Todos deberíamos tener el mismo sentir que tuvo Pablo cuando escribió a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19 de la epístola a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pregunto, ¿es esto lo que hay en nuestros corazones cuando les abrimos las Escrituras a nuestros hermanos? ¿Es esto lo que hay en nuestros corazones? Cuando tú hablas con tu esposo, con tu esposa, con otro hermano, con tus hijos, ¿hay un deseo únicamente de que yo sea vindicado? ¿De que yo gane? ¿De hacerle ver a mi hermano, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hijo, que yo llevo la razón? Esto como un combate, ¿entiendes? Un debate dialéctico, un debate como las televisiones. A ver quién gana. ¿Es eso lo que hay en nuestros corazones? ¿O hay un sincero deseo de que mi hermano, o mi esposa, o mi esposo crezca en piedad y santidad? ¿Qué hay en tu corazón? Que sea conformado cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, eso a lo mejor ni pasa por mi mente. O sea, aquí la cuestión es que, mira, ¿ves lo que yo te decía? ¿Ves? Yo llevo la razón. El más listo. Te has quedado sin argumento. Aquella no me puede decir nada. Esto es lo que yo... Ahí está. He ganado. No, hermano. Esa actitud no es buena. No es el propósito de servirnos unos a otros. No ese es el propósito principal de ministrarnos la palabra de Dios unos a otros. No. Y si hemos pecado en nuestras motivaciones, tenemos que pedirle perdón al Señor y orar a Él para que nos dé un corazón más humilde que busque ese fin tan importante. De hecho, es el más importante. Que seamos cada vez más perfeccionados conforme al carácter santo de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros busquemos eso en otras personas. Si hay otra motivación, estamos pecando. Motivación egoísta, orgullosa. Estamos pecando. A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para eso enseñamos, amonestamos, anunciamos la palabra de Dios. Para eso. Por último, en quinto lugar, vamos a considerar el trabajo y el poder que requiere el ministerio. Dice el versículo 29 de Colosenses capítulo 1. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El ministerio pastoral requiere trabajo, esfuerzo, lucha. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lucha. Pero también el ministerio o servicio cristiano individual requiere esfuerzo, trabajo y lucha. ¿Qué hermano puede pretender servir a otro sin esforzarse, sin trabajar, sin sacrificarse en alguna manera? Eso es imposible. Hermano, si tú o yo, cualquiera de nosotros, pretende servir a otros sin sacrificar nada de su parte, sin esforzarse, sin trabajar, sin luchar, está equivocado. Eso no es posible. Mira qué dice la primera parte del versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando. Apela a nuestra responsabilidad individual. Tú y yo tenemos la responsabilidad de trabajar, de esforzarnos. La responsabilidad, nosotros mismos, que no lo va a hacer otro. Por mí, lo tengo que hacer yo. Este versículo, desde luego, no era solo para Pablo, no es solo para los pastores, es para cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿tú trabajas, tú luchas, tú te esfuerzas por ministrar, para servir a los demás?
Cada uno se tiene que responder a esta pregunta. Ahora, la segunda parte del versículo nos recuerda que no podremos servir en nuestras propias fuerzas. No podremos ministrar de la forma que agrada al Señor si no dependemos de su ayuda, de su poder. Por eso tenemos que clamar a Dios que nos fortalezca, que nos conceda de su poder para llevar a cabo cualquier servicio, por pequeño que sea. Orar al Señor. Que nos dé de su gracia y de su fuerza para llevar a cabo ese servicio. Esto lo tengo que hacer yo como pastor, clamar al Señor, depender de Él para todo, pero también lo tenéis que hacer vosotros, hermanos. También lo tenéis que hacer vosotros. Dice el versículo 29, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dependiendo del Señor, en dependencia del Señor. Concluyo ya, hermanos. Debemos tener una perspectiva bíblica del ministerio cristiano, tanto a nivel pastoral como individual. Una perspectiva conforme a las Escrituras. No lo que yo pienso, no lo que a mí me gustaría, no lo que yo he escuchado por internet, no lo que me ha dicho fulanito, penganito. No, lo que dice la palabra de Dios. Lo hemos considerado en este sermón. Recordemos esta predicación. Oremos por los pastores. Os ruego que oréis al Señor por mí. Os estoy haciendo esta petición, hermanos. Os ruego que oréis al Señor por mí, como pastor de esta iglesia. Yo sé que lo hacéis, pero os ruego que perseveréis en ello. Mirad lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, sigue diciendo Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, orad por mí en este sentido. Para que yo hable como debo hablar. Y pueda proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, con fidelidad. Y oremos unos por otros para que podamos perseverar en servirnos los unos a los otros. Y nosotros queremos ver más almas convertidas a Cristo. Claro. Tenemos que empezar por ser fieles al Señor, a su palabra, a su verdad. Y llevar el Evangelio verdadero a otras personas. Y esa palabra que anunciamos, clamamos al Señor para que actúe en nosotros, nos santifique y nos conforme cada vez más a la imagen de Cristo. Y así podremos dar un testimonio poderoso a otras almas. Que no vengan aquí otras personas, porque le hemos hablado, y vienen aquí, y después empiezan a ver en unos y en otros, ¡puf!, cómo se hablan, cómo se conducen, qué vidas tienen. No sea así. El Señor nos está sosteniendo hasta aquí, y nos está guardando, y nos ayuda a permanecer fieles a Él. Pero yo tengo que decir esto para que nos guardemos, y perseveremos, y nos animemos, nos exhortemos unos a otros a seguir creciendo para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, muchísimas gracias por esta palabra que tú nos has dejado, tu palabra preciosa, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, que
habla a nuestros corazones y nos muestra nuestro pecado, entre otras cosas. ¿Cuántas veces hemos dedicado nuestras mentes, nuestros corazones en exceso a cosas que no son muy edificantes, son lícitas, pero hemos robado tiempo a tu palabra, alimentarnos más de la palabra de Dios? Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes, obres en nuestros corazones para que tu palabra abunde en nosotros, nos podamos ministrar unos a otros conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. Señor, que en esta iglesia perseveremos en la proclamación de toda la palabra de Dios. Oh Señor, y busquemos en todo esto la gloria de tu santo nombre. Busquemos en todo presentar a todo hombre, toda mujer, todo niño, todo ser humano perfecto en Cristo. Oh Señor, tú nos santifiques. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.